El viento llevaba un frío amargo a través de las llanuras de Texas, agitando la hierba seca en susurros fantasmales. La noche se extendía amplia e implacable, el cielo encendido con 1000 estrellas que no hacían nada por calentar la tierra abajo. Abigail Monroe estaba al borde de la granja familiar, los dedos apretando con fuerza la tela gastada de su chal. Algo se sentía mal. Siempre había confiado en sus instintos, una advertencia muda enterrada en la médula de sus huesos. Era la misma sensación que había tenido de joven, justo antes de que una banda de vagabundos asaltara una granja cercana, dejando solo madera humeante y viudas llorando. Esa misma inquietud la atenazaba ahora mientras se acercaba sigilosamente al lateral de la casa, atraída por las voces murmurantes que se filtraban por las grietas de las paredes de troncos. La voz de Silas Monroe era inconfundible, áspera, autoritaria, teñida de impaciencia. Su padre tenía una forma de hablar que hacía que cada palabra sonara como un decreto, como si discutir con él fuera tan inútil como maldecir al sol por salir. «Está sana, joven», dijo Silas. «Eso debería bastar». Una segunda voz, más baja, con un hilo de diversión. «Es bastante bonita, te lo concedo. Pero el valor de una chica no está solo en el aspecto. ¿Estás seguro de que obedecerá?» Un silencio pesado. Abigail sintió que su corazón se aceleraba. Se acercó más, el pulso rugiendo en sus oídos. «No tiene elección», murmuró Silas. «Obedecerá o pagará por ello». Su respiración se entrecortó. Se pegó más a la pared. «Parece un trueque caro por un paso seguro», dijo el desconocido, su voz cargada de burla. «Pero si es la mitad de obediente de lo que dices, supongo que tenemos un trato». Abigail retrocedió tambaleándose, la náusea retorciéndose en su estómago como una serpiente enrollada. Su padre, su propia sangre, la estaba vendiendo como ganado. ¿Por qué? ¿Por un paso seguro? No tuvo que adivinar quiénes eran esos hombres. Forajidos. Vagabundos. Hombres que vivían de pólvora y codicia. Una oleada de furia fría la recorrió, quemando su incredulidad. Había pasado su vida soportando la crueldad de su padre, su mano pesada, sus palabras afiladas que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Pero esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Se giró bruscamente, las botas crujiendo contra la tierra seca mientras se dirigía al establo. Si era rápida, si podía ensillar un caballo antes de que alguien la notara. Una mano le aferró la muñeca, tirando de ella hacia atrás con tanta fuerza que el aliento se le escapó en un jadeo. Silas se alzaba sobre ella, los dedos clavándose en su piel como grilletes de hierro. «Escúchame bien, niña», siseó. «¿Crees que puedes huir? ¿A dónde irías?» Los comanches son dueños de la tierra más allá del río, y aunque no te destripen a primera vista, el desierto lo hará. Abigail forcejeó contra su agarre, las uñas arañando su brazo. «Prefiero arriesgarme a ser vendida como yegua de cría». La expresión de Silas se oscureció. La golpeó con fuerza en la cara. El impacto le hizo girar la cabeza hacia un lado. Estrellas estallaron detrás de sus ojos y se tambaleó, saboreando sangre. «Harás lo que te diga», gruñó. «O me aseguraré de que a esos hombres no les importe en qué estado te entreguen». Un aullido lejano se elevó desde las llanuras. «¿Coyote, quizá? ¿O algo más?» Silas la soltó, empujándola hacia la cabaña. «Adentro», ordenó. «Y no hagas nada estúpido». Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No se rompería. No por él. No por nadie. La noche se arrastró, espesa con un silencio asfixiante. Abigail yacía en su catre, la mente acelerada. Escapar era imposible ahora. Su padre tenía hombres vigilando la propiedad. Pero mañana, cuando los forajidos vinieran a reclamarla, lucharía. Prefería morir antes que dejar que la tomaran. El sonido de cascos rompió la quietud. No uno, muchos. Se incorporó de golpe, el corazón martilleando contra las costillas. El aire cambió, cargado con algo invisible pero innegable.
Luego llegó el primer grito, un sonido crudo y gorgoteante que se cortó demasiado pronto. Disparos siguieron. El caos estalló afuera. Los chasquidos agudos de rifles mezclados con los gritos de guerra guturales de hombres que no eran ni forajidos ni colonos. Los comanches habían llegado. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y su padre irrumpió, el rostro pálido, el rifle aferrado en los puños. «Agáchate», ladró. Abigail no se movió. Podía oír los caballos, el apresuramiento de pasos, el choque de acero contra acero. Los forajidos gritaban ahora. Hombres que mataban sin dudar se habían convertido de repente en presas. Y entonces, en la luz vacilante de la linterna, una figura llenó el umbral. El hombre que entró no era un forajido ni uno de los colonos que había conocido toda su vida. Era otra cosa por completo. Alto, de hombros anchos, el largo cabello negro enmarcando un rostro a la vez temible e indescifrable. Su pecho estaba desnudo salvo por un collar de hueso y turquesa, y en su mano sostenía un tomahawk ensangrentado. Silas levantó el rifle. El guerrero se movió más rápido. Abigail apenas tuvo tiempo de procesar lo que ocurrió antes de que su padre se desplomara al suelo, el rifle cayendo a su lado. Una herida limpia se abría en su garganta y sus ojos, tan llenos de crueldad momentos antes, estaban vidriosos y vacíos. Abigail se pegó a la pared, la respiración entrecortada en jadeos. Su padre estaba muerto. El guerrero dio un paso hacia ella. Ahora podía verlo con más claridad. La forma en que su mirada se demoraba en ella, midiendo, evaluando. No era un asaltante común. Había algo en su postura, en la manera en que los otros guerreros se movían a su alrededor, que hablaba de mando. Comprendió entonces, con una certeza enfermiza, que este era su líder. Estaba allí por ella. Una mano le aferró los brazos antes de que pudiera luchar. Se resistió, pateando, mordiendo, forcejeando contra ellos, pero eran más fuertes. Más manos se unieron, atándole las muñecas, arrastrándola afuera hacia la noche iluminada por el fuego. El asentamiento había desaparecido. Las llamas devoraban las estructuras de madera, lamiendo hambrientas el cielo nocturno. Cuerpos yacían esparcidos por el suelo, algunos de los forajidos, otros de sus vecinos. La sangre empapaba la tierra. Un caballo fue traído, su pelaje brillando a la luz del fuego. Abigail luchó con más fuerza, pero fue inútil. La levantaron sobre la silla, atándole las manos al pomo. Encontró la mirada del guerrero una vez más. Su rostro permaneció impasible, indescifrable, pero no había crueldad en su expresión. Una orden se dio en Comanche y los caballos giraron. Abigail se retorció en la silla, la respiración entrecortada mientras miraba atrás lo que una vez había sido su hogar. Nada quedaba salvo cenizas y ruinas. El viento aullaba sobre las llanuras mientras los guerreros comanches cabalgaban hacia la noche, llevándola al desconocido. El viaje fue implacable. Las muñecas de Abigail dolían con las ataduras de cuero crudo que le cortaban la piel. Su cuerpo se sacudía dolorosamente con cada movimiento brusco del caballo. La tierra se extendía interminable en todas direcciones, un océano de polvo y matorrales bajo la mirada plateada de la luna. Intentó concentrarse en el horizonte, buscando algo familiar, pero no había nada. Ni puntos de referencia, ni esperanza de escape. Solo el ritmo constante de los cascos contra la tierra endurecida. Los guerreros cabalgaban en silencio, su presencia tan imponente como el paisaje mismo. Se movían como uno solo, la formación cerrada, los ojos vigilantes escudriñando la oscuridad. Abigail sabía poco de los comanches más allá de las historias temerosas susurradas entre colonos. Relatos e incursiones despiadadas, de cautivos desapareciendo en el desierto para nunca volver a ser vistos. Ahora ella era una de ellos. Su captor, el que había matado a su padre, cabalgaba justo delante. No conocía su nombre, pero sabía su autoridad. Se llevaba con aire de mando, los movimientos deliberados y seguros. Incluso en la luz tenue podía ver las cicatrices que trazaban su piel, marcas de batallas ganadas y sangre derramada. Su silencio la inquietaba más que cualquier amenaza.
La noche se alargó, implacable, cada hora una prueba de resistencia. Cuando el amanecer se arrastró sobre la tierra, pintando el cielo en tonos apagados de lavanda y oro, Abigail estaba entumecida por el agotamiento. La boca seca, los miembros rígidos, pero parar no era una opción. Siguieron adelante, más profundo en territorio comanche, más lejos de todo lo que había conocido. Cuando por fin aminoraron, apenas podía mantener los ojos abiertos. Los caballos atravesaron un grupo de álamos, la sombra fresca una pequeña misericordia después del viaje interminable bajo el cielo abierto. Entonces, sin previo aviso, unas manos le agarraron la cintura y la bajaron del caballo. Cayó con fuerza, las piernas cediendo bajo ella. Risas ondularon entre los guerreros ante su debilidad, pero la diversión fue fugaz. No perdieron tiempo en asegurarla. Un trozo de cuero crudo le ató las manos, aunque esta vez por delante, permitiendo algo de movimiento. Otra cuerda la sujetó a un poste resistente cerca de un grupo de layes cubiertos de pieles bajas. El pueblo estaba vivo con la actividad matutina. Mujeres se movían entre los fuegos, removiendo ollas, sus ojos desviándose hacia ella con expresiones indescifrables. Niños corrían entre los layes, su curiosidad evidente pero templada por cautela. Hombres formaban pequeños grupos, afilando armas, hablando en una lengua que no entendía. Una figura se acercó, una mujer mayor con ojos agudos y un rostro surcado por la experiencia. Su cabello plateado estaba recogido en una trenza, y sus movimientos llevaban la callada autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida. Se agachó frente a Abigail, estudiándola con una mirada que se sentía como una hoja pelando sus defensas. La mujer dijo algo, su voz calmada pero firme. Abigail negó con la cabeza. No entiendo. Un suspiro. Luego, lenta y deliberadamente, la mujer extendió la mano y tocó la de Abigail, pasando los dedos sobre las ataduras. Una pregunta muda pero clara. Abigail tragó con fuerza. Aún podía sentir el fantasma del agarre de su padre, el escozor de su bofetada. Pensó en los forajidos, en el futuro que la esperaba en sus manos. Pensó en la sangre, en el fuego, en que ya no tenía hogar al que volver. Finalmente asintió. La mujer dio un asentimiento breve y, para asombro de Abigail, cortó las ataduras. Abigail flexionó los dedos, frotando la piel enrojecida. Debería haber sentido alivio, pero solo sentía incertidumbre. Seguía siendo una cautiva, aún a su merced. Lo único que había cambiado era la forma de su confinamiento. Le dieron agua primero, luego comida, pan plano, carne seca. Dudó, medio esperando una trampa, pero el hambre ganó. Los guerreros la ignoraron mientras comía, hablando entre sí como si no fuera más que un pensamiento pasajero. El único que parecía observarla con verdadero interés era su captor. Se mantenía apartado, la mirada fija, indescifrable. Podía sentir el peso de ella, una fuerza silenciosa presionando contra ella. Había algo inquietante en la forma en que la estudiaba, no cruel, no indiferente, sino evaluando, midiendo. Aún intentaba decidir si enfrentar su mirada o evitarla cuando la mujer que le había liberado las ataduras regresó. Esta vez llevaba un bulto de ropa. Lo dejó frente a Abigail y señaló el vestido roto y cubierto de polvo que aún llevaba. El significado era claro. Abigail se erizó. Ya había perdido tanto, su hogar, su familia, su libertad. Ahora querían despojarla de los últimos restos de la vida que había conocido. La mujer observó su lucha, luego habló de nuevo, el tono más suave. Una reassurance, tal vez una ofrenda de comprensión. Luego, sin otra palabra, se levantó y se alejó. Abigail miró la ropa. Era sencilla, hecha de cuero suave y tela, práctica para sobrevivir en esa tierra. Sabía que no tenía elección. Si quería soportar esto, sobrevivir, tenía que adaptarse. El cambio fue más que físico. Cuando emergió del lodge con la ropa comanche, sintió como si hubiera dado un paso más lejos de quien había sido. Los colonos ya no la verían como una de los suyos. Y si no era una de ellos, ¿qué era? Los guerreros apenas notaron su transformación, pero las mujeres sí.
Algunas la miraban con lástima, otras con algo más cercano a la aceptación. Y una chica solo unos años mayor que Abigail, le ofreció un pequeño trozo de fruta sin una palabra. Lo tomó. El día pasó en pasos lentos y cuidadosos. Le dieron tareas pequeñas, nada que requiriera demasiada confianza, recoger agua, clasificar hierbas secas. Trabajaba en silencio, la mente cambiando constantemente entre escape y supervivencia, entre odio y algo que aún no podía nombrar. Cuando el sol comenzó a hundirse bajo el horizonte, oyó su nombre. Se volvió y lo encontró allí, su captor, el jefe. Durante un largo momento ninguno habló. Él la estudió como siempre, y ella se obligó a sostener su mirada esta vez. Luego dijo una sola palabra. Le tomó un momento darse cuenta de que era un nombre. Tajo. Su respiración se cortó. Le estaba dando algo que no esperaba, un nombre con el que llamarlo. Su garganta estaba seca, la voz apenas más que un susurro, pero habló. Abigail. Un destello de algo cruzó sus ojos, no diversión, no crueldad, solo reconocimiento, juicio. Luego, sin otra palabra, se volvió y se alejó. Ella lo observó irse, la confusión anidando en su pecho. El suelo bajo sus pies aún se sentía extranjero, la gente a su alrededor aún hablaba una lengua que no entendía, pero por primera vez desde que la tomaron, algo cambió. No era invisible. No estaba olvidada. Era algo más ahora. Y eso la aterrorizaba más que nada. El fuego crepitaba suavemente en el centro del campamento comanche, proyectando sombras danzantes sobre los guerreros reunidos. Abigail estaba sentada cerca del borde del círculo, las manos descansando en las rodillas, la mente inquieta mientras escuchaba el murmullo bajo de voces en una lengua que empezaba a entender, aunque aún no a hablar. Habían pasado semanas desde su captura, y ya no se sentía como una prisionera. Trabajaba junto a las mujeres ahora, tejiendo, moliendo maíz, cuidando caballos. Había aprendido a moverse por el campamento sin atraer miradas temerosas, a beber de la forma callada y vigilante de los comanches en lugar de resistirla. Pero la confianza era algo lento, frágil como un hilo, fácil de romper. Tajo estaba sentado al otro lado del fuego, sus ojos agudos recorriendo a los guerreros que le hablaban en tonos bajos. La había estado observando como siempre, no con crueldad, sino con una intensidad indescifrable. Había llegado a comprender que no era un hombre que hablara sin necesidad. Su silencio no era un rechazo, sino un estudio, una evaluación. Cuando el murmullo cesó, una oleada de tensión recorrió el círculo. El aire se espesó con algo no dicho pero comprendido por todos. Kota, un guerrero que había reconocido como el aliado más cercano de Tajo, se puso de pie y habló en tonos cortantes y serios. Abigail oyó un nombre que reconoció, James Calloway. Un nudo se apretó en su estómago. Conocía bien ese nombre. Había cabalgado con su padre más de una vez, la voz espesa por el whisky, las manos rápidas para golpear cuando una mujer lo disgustaba. Había sido uno de los forajidos destinados a reclamarla. Y ahora venía a terminar lo que se había interrumpido. Tajo se levantó, hablando a los guerreros en un tono mesurado. Abigail captó solo fragmentos, Calloway tenía hombres. Venían. Su respiración se entrecortó, una extraña mezcla de miedo y rabia hinchándose en su pecho. Venían por ella. Pero no solo por ella. Quemarían el pueblo, matarían a la gente que la había acogido, a los que habían salvado su vida cuando podrían haberla dejado morir junto a su padre. Volvió la mirada hacia Tajo. La observaba de nuevo, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, expectativa, un desafío, una elección. Comprendió entonces que esto era su prueba. Una mujer comanche no tenía lugar en la batalla. Pero ella no era verdaderamente comanche, y ya no era la chica que habían arrastrado de su hogar, atada a un caballo y llevada en la oscuridad. Se puso de pie. Los conozco, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Sé cómo piensan. El silencio se asentó sobre los guerreros. Tajo no habló de inmediato, pero su mirada no la abandonó. Luego, lentamente, asintió.
Esa noche se sentó con Kota y otro guerrero, marcando líneas en la tierra, dibujando los caminos que los hombres de Kalewa tomarían. Habló de sus hábitos, de sus debilidades, cómo esperarían hasta la parte más profunda de la noche, cómo rodearían el pueblo antes de atacar. Los había visto hacerlo antes. Cuando los guerreros se movieron, ella se movió con ellos. Tahou los guió en la oscuridad, sus figuras apenas sombras contra la extensión interminable de la tierra. El corazón de Abigail latía con fuerza, pero se obligó a calmar su respiración, a moverse como ellos, silenciosa, vigilante. Las horas se estiraron finas. Entonces, al fin, llegaron. Los forajidos se movían como ella había predicho, sus figuras apenas visibles bajo la tenue luz de la luna. Creían que no los veían, avanzando sigilosos hacia el pueblo dormido con cuchillos desenfundados, rifles listos. Pero se equivocaban. El primer golpe fue rápido e implacable. Un guerrero comanche saltó de la oscuridad, su hoja destellando mientras cortaba la garganta del hombre más cercano antes de que pudiera gritar. Los demás se lanzaron adelante, sus gritos de guerra rompiendo el silencio como truenos. Abigail no dudó. No tenía hoja, no tenía rifle, pero tenía un propósito. Se movió entre el caos, agarrando una pistola caída, su peso desconocido pero necesario en sus manos. Lo vio entonces, Kalewa. Estaba cerca del borde de la refriega, la expresión contorsionada en furia mientras disparaba salvajemente al combate. No había esperado esto. Pensaba que eran presa fácil. Levantó el arma, los dedos temblando. Él se volvió y sus ojos se clavaron en los de ella. El reconocimiento brilló, seguido de algo cruel. Vaya, vaya, se burló. ¿Aún respiras? Supongo que tendré que arreglarlo. Se lanzó hacia ella. Abigail disparó. El tiro fue salvaje, falló por centímetros. Su risa se cortó cuando se abalanzó, agarrándola por la muñeca. Ella luchó, forcejeando contra su fuerza, su aliento caliente contra su rostro mientras la estampaba contra una roca. ¿Crees que ahora eres una de ellos? Gruñó, forzándole el brazo hacia arriba, retorciéndole la muñeca hasta que el arma cayó de su mano. No eres nada. Solo una pequeña perdida. Una hoja cortó su costado. Los ojos de Kalewa se abrieron de par en par, su cuerpo convulsionando mientras retrocedía tambaleante. La sangre empapó su camisa. Detrás de él, Tahou estaba de pie, la expresión impasible mientras retiraba el cuchillo. Kalewa se derrumbó, jadeando, arañando la tierra. Tahou la miró entonces. No habló, pero no hacía falta. La pelea había terminado. Cuando el último forajido cayó, la primera luz del amanecer se extendía sobre la tierra.